Resulta que hay una investigación realizada por la Escuela de Comunicación y Periodismo Annenberg de la Universidad del Sur de California y también junto con Common Sense, que revela cómo los dispositivos móviles afectan día a día a las familias en México. La cantidad, por ejemplo, de padres que han expresado esta gran preocupación por parte es decir, que vive en función de los hijos adolescentes, porque estos empiezan a reportar que se sienten distraídos, que son adictos a los teléfonos. Hay chavos, hemos visto suicidios por chavos que les castigan los teléfonos. Es una cosa bien grave. Y bueno, hay un número importante en México de chavos adictos a los teléfonos, igual que en Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Pero para todo esto, para el estudio en sí, está con nosotros la directora de la oficina de la Universidad del Sur de California, en la Ciudad de México. Tienes un doctorado en Relaciones Internacionales, un certificado de posgrado en Estudios de Género, en fin, y autora de varias publicaciones, incluyendo The Beauty Trade. Doctora Ángela McCracken, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy bien. Igualmente, Ángela. Platícanos de este estudio, por favor. Me parece interesantísimo porque son de los primeros estudios que empiezan a salir sobre dispositivos móviles. Sí, pues es que somos las primeras generaciones de papás que lidian con esta tecnología en la vida en medio del ambiente familiar. Uh-huh. Y también la primera generación de adolescentes que crecen con el dispositivo casi en la mano. Entonces, pues es muy importante de la perspectiva social y científica entender o comprender cómo está transformando la vida esta tecnología. Entonces, pues ya es hora de hacer los estudios. La tecnología y la forma que usamos está cambiando tan rápido, está transformando tan rápido, la ciencia tiene que ir atrás de ello para entenderlo. Ahora, claro, como dices, está nuevo este tema que son los primeros estudios, porque platícanos sobre este estudio, cómo se hizo, cuánto tiempo duró, qué se preguntó, qué se investigó. A ver, específicamente detállanos cómo se llama el estudio, en fin, todo este tema. Sí, se llama La Nueva Realidad, Padres, Adolescentes y Dispositivos Móviles en México. Y es parte de una serie de estudios que empezó en Japón, Inglaterra y Estados Unidos sobre los mismos temas. Este es el primer estudio en México. Duró varios meses este verano, en 2019. Fue a nivel nacional, con encuestas, con padres y adolescentes entre 13 y 17 años, separados para que la encuesta no fuera como monitoreada por hijo o papá. Sí, para que influyera la respuesta del hijo para quedar bien con el papá. Exacto. Que no fuera mentirosa, pues, la respuesta. Para sentirse libres de contestar honestamente. Exacto. Y tuvimos 613 pares de padres e hijos en toda la nación, los 32 estadios. Y preguntaron, por ejemplo, si se sienten adictos, cuánto tiempo pasan en los celulares, cuántas veces al día o cuántas veces a la hora checan los dispositivos. Y se preguntó también, porque el estudio se enfoca no solo en el uso individual, pero la dinámica familiar entre padres y adolescentes. Entonces se preguntó tanto a los papás como a los adolescentes cómo ven a sus papás o cómo ven a sus hijos y si están distraídos, si hay conflicto. Mencionaste un tema de conflicto muy, muy fuerte, pero sí vemos en el estudio que el conflicto entre papás e hijos es número 3. Después de tareas domésticas y horas de acostarse, está el uso de los dispositivos móviles como tema de conflicto familiar. Y
también se pregunta de los beneficios. Ujú. Porque no solo son... Sí, no solo es lo negativo, queda claro. Sí. Por ejemplo, pues sí vemos un poco de problemas con el sueño. 30%, un poco más de 30%, tanto adolescentes como papás, se despiertan en medianoche para checar sus dispositivos. Entonces está interrumpiendo el sueño. Sabemos que para los adolescentes es muy importante. Entonces, pues nos preguntamos qué efecto tendrá esto en el desarrollo emocional, social de los adolescentes. Hay temas de la distracción durante el día. La mayoría de papás y hijos se sienten distraídos por lo menos una vez al día. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, doctora Ángela McCracken, debe de estar muy pareja la respuesta de adolescentes y de padres, porque yo, por ejemplo, veo tanta adicción en adolescentes como en mamás. Sí. Entonces, ¿cómo te fue en eso? ¿Cuáles fueron los resultados? Sí, vemos eso. Las respuestas son parejas en muchos temas. Por ejemplo, en sentirse adictos, 3/4, ambos, papás e hijos, se sienten que pasan demasiado tiempo. Y un 50%, ambos, papás e hijos, sienten que tienen que contestar de inmediato. Entonces podemos imaginar cómo se siente esa compulsión de contestar mensajes de inmediato, cómo está afectando nuestras vidas, porque es una forma de comunicación que antes no teníamos, ¿cierto? ¿Por qué queremos contestar rápido? ¿Por qué queremos contestar luego entrando un mensaje? Es buena pregunta, es muy buena pregunta. Yo creo que de aquí se pueden partir muchos estudios más, porque también vimos, por ejemplo, un poco más alta cifra de sentirse adictos en niveles socioeconómicos más altos. Entonces hay que preguntar un poco por qué esa disparidad o esa diferencia, a qué se debe. Pero esta información es como una radiografía temporal de este año, de cómo estamos aquí en México, pero de aquí surgen muchas más dudas. Y por ejemplo, una diferencia entre papás e hijos sería que los hijos prefieren, 2/3 prefieren el texto para comunicarse con sus amigos que en persona. Oye, Entonces eso es muy diferente. Eso va a cambiar las relaciones humanas, pues, Sí. en un país. Sí, porque todavía nuestra generación no se siente ese instinto. Pero yo también lo veo en amigos o adolescentes más jóvenes que sí prefieren el mensaje que la llamada o en Fíjese persona. ¿Cómo este estudio? Digo, no sé, no te voy a preguntar tu edad, Ángela, seguramente soy un poco más grande que tú, pero a mí me hablas por teléfono en mi cumpleaños, no me mandas un mensaje. Si me mandas un mensaje, yo pienso que no te importo. Es decir, qué bueno que me lo mandas, pero no me hablas porque a lo mejor estás en Cambridge estudiando. ¿Me explico? Como tengo una amiga allá, pero sí, si vives en la colonia de al lado, pues me echas un telefonazo. Los chavos ya no les importa eso, ¿verdad? Pues tienen una preferencia, la mayoría tienen una preferencia para comunicarse con texto. Entonces, pues sí, ellos lo ven mucho más optimistas. Eso sí fue una diferencia que se ve en las estadísticas también. A ver, platícanos eso. Pues los papás, por ejemplo, están bastante preocupados por sus hijos. 2/3 están preocupados que los hijos están pasando demasiado tiempo en sus dispositivos. Los mismos adolescentes de las mismas familias, ellos no se sienten el mismo nivel de preocupación por su propio uso y no se sienten tan preocupados tampoco por sus papás. Entonces, si vemos... ¿Y promedio de uso del teléfono entre esos encuestados? No medimos el tiempo, pero ellos reportaron cuántas veces. Y
2/3 a 3/4 usan casi todo el tiempo durante el día. Y más de la mitad se van a levantar y checar sus dispositivos dentro de media hora de levantarse. Hay un estudio, creo que en Estados Unidos, que dice que tú ves tu pantalla del celular 150 veces al día promedio. No vi ese estudio. Es interesante, 150 veces al día, pues ya es como bastante significativo, ¿no? Sí. Y eso me acuerda de otro punto interesante del estudio, es comparativo con Estados Unidos. Uh-huh. Entonces no tenemos ese dato exacto, pero vemos en México, reportan sentirse más distraídos en México. ¿Que en Estados Unidos? Que en Estados Unidos, Japón e Inglaterra. Y entonces hay también una mayor cifra de preocupación de papás por sus hijos. Entonces eso no lo vemos necesariamente mal. Podría ser por temas culturales. México se conoce muy bien y es admirado por tener una cultura muy familiar o de alta prioridad en la familia. Entonces hay más preocupación. Pero ¿sabes qué, Ángela? Yo creo que en estos países, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, las reglas no se rompen fácilmente. Uh-huh. Y entonces, si tú no puedes usar un dispositivo en la escuela, no te lo llevas. Pero en México sí. Uh-huh. O sea, también la corrupción creo que entra en esas áreas. No prendan sus teléfonos en una obra de teatro, lo prendes. Como que aquí las reglas nos las brincamos muy fácilmente, eso es terrible. O, por ejemplo, no textees mientras manejas porque vas a tener una multa. En Estados Unidos no se la piensan, pues. Y aquí textean. Sí te aplican Entonces, la multa. Creo que por eso están más distraídos, ¿no crees? Como que están más sometidos al uso porque de verdad nadie te lo prohíbe. Podría ser un fenómeno más fuerte. Es que ¿dónde se prohíbe entrar con celular? A ningún lado, ¿o sí? ¿Hay algún lugar donde...? Bueno, yo conozco uno que tiene que ver con seguridad, con inteligencia, criminología y todo esto, en donde es un edificio que cuando yo entro ahí, no estoy disponible en las siguientes 3 horas mientras yo estoy en una investigación. Volvemos porque este mismo estudio se aplicó en Estados Unidos, en Japón y en Reino Unido. Habría que ver el comparativo de estos 3 países con México. Regresamos. Doctora Ángela McCracken, en este, digamos, estudio que se llama La Nueva Realidad, donde se hablan y se arroja de este estudio padres de familia, adolescentes, en relación a los dispositivos móviles en México. Estudio que también se hizo en Estados Unidos, Japón y Reino Unido. ¿Qué nos dices de los 4 países en común? ¿Qué salió del estudio? ¿Y qué es completamente diferente en cada uno de estos países? Muy buena pregunta. Vimos más similaridad que grandes diferencias. El uso del dispositivo está transformando las vidas en todo el mundo. En Japón vimos una distinción más fuerte en género, entre papás no siendo tan preocupados, jóvenes papás no tan preocupados por el uso de los celulares, que no vimos en ningún otro país. Y en México vimos más preocupación, sentirse más adictos y sentir más distracción en comparación con los otros 3 países en México. Pero ahora, aquí cabría la pregunta. ¿Usan lo mismo? Es decir, una cosa es que yo siento una cruda moral de usarlo y otra cosa es que de veras lo estoy usando de más. Sí. Entonces, buena pregunta. En Japón, México, Reino Unido y Estados Unidos, ¿se usa lo mismo, en mismo tiempo el celular? No, sí se reporta más uso aquí en México también. Y también si vemos otros estudios, no exactamente iguales, pero en temas de, por ejemplo, redes sociales, México rankea entre número 4 y 8 a nivel mundial por el uso de redes sociales. El uso del Internet y los dispositivos en México es una cifra muy alta.
En Japón, ¿cómo es el tema de redes sociales? ¿Cómo es el tema del uso de un Sería buena dispositivo? pregunta. No estoy segura el nivel en el ranking que En el tienen. ranking, pero me refiero ellos en el estudio que ustedes hicieron en la nueva realidad, cuando tú marcas el uso 4 horas diarias, estoy diciendo, ¿en qué? O sea, no hubo el poder detallar si es en redes, si es en No. escolar, o si es consultando alguna información, o viendo videos, Sí. o viendo pornografía, o vete tú a saber. Sí. No Es sabemos. buena pregunta. No sabemos en qué se usa. Sí preguntamos de los beneficios. Por ejemplo, la gente reporta que hay muchos beneficios de usar los dispositivos móviles. En México destacó la seguridad. Pues la gente le gusta usar móviles para monitorear sus adolescentes. Pero también temas de habilidades tecnológicos para los hijos. Ujú. Usos escolares, como mencionaste, Ujú. usos para prepararse para el trabajo, lo ven muy importante. Y, por supuesto, temas de comunicación entre amistades, comunicación con familias extendidas. ¿No salió un tema de salud, de consulto cosas de salud? No salió, pero no preguntamos. Es buena pregunta. Entonces, dices, para buscar información sobre salud. Eso, entonces, sí cabría en la categoría de buscar información, que sí se Sí, incluye. que incluye cualquier cosa, ¿no? Entrar a un buscador en internet y buscas lo que sea necesario, ¿no? Puede ser un tema de salud, puede ser pornografía o puede ser un nuevo juego o un dato. Sí, hay mucho más que investigar sobre la calidad del tiempo, porque vimos, ese es un tema, ¿eh? sí, vimos estas cosas que reportan la gente que son beneficios de los dispositivos, ¿no? Pero a la vez reportan más el uso para textos, comunicación, que para escuela o trabajo. Entonces, A través de WhatsApp, por ejemplo, sí, ¿no? sí. Es que fíjense, ¿cuántos tienen WhatsApp? Porque si no se quedan fuera de la jugada. Pues sí, es O sea, o te necesario. comunicas por WhatsApp o te comunicas por WhatsApp, punto. No piensan en Telegram o en, ¿cómo se llama esta color naranja? Confide. Ni lo conozco, pero... Confide es una de las redes de comunicación más seguras. Oh, Y como Telegram. O sea, yo te Ah. puedo mandar una imagen y tú tienes 4 segundos para verla. Y en ese instante se destruye. Si la viste, qué bien. Si no, pues ni modo. Pero se destruye. O sea, no te permito que ni siquiera la puedas fotografiar. Wow. Por ejemplo, en términos de pornografía, de tú mándame una foto, tú niña que me gustas, y entonces mándame una foto de tus senos porque quiero verte desnuda, son aplicaciones que no se queda un rastreo, por decirlo así, o sea, no queda un archivo o un antecedente de que saliste desnuda. Eso sería importante. Un tema, tuvimos un panel la semana pasada con adolescentes de la Ciudad de México y sí mencionaron el tema de bullying, específicamente en respecto a las fotografías desnudas de las chicas. Entre otros temas, me quedé muy impresionada con los temas que están lidiando ellos con la tecnología y su contenido, ambas cosas, ¿no? Ahora, estos adolescentes de México, en función de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, ¿se sabe, por ejemplo, qué tipo de dispositivos móviles tienen? Es decir, si un país gasta más en dispositivos más caros para tener mejor cámara, mejor, o no importa, no es tema. Yo creo que sí podría ser tema. Este estudio no preguntó sobre los gastos en tecnología, porque se enfoca más en
el efecto de la comunicación y la tecnología. Pero la familia, claro. Sí, entre la dinámica familiar. Pero sería interesante otro tema de gastos y si hay una diferencia. Obviamente sí hay una diferencia entre un celular de los viejos que usábamos y estos con las cámaras y nuevas tecnologías. Entonces va a haber más tecnologías que agregan diferentes contenidos o diferentes formas de comunicar que van a surgir más problemas de seguridad, como mencionaste, o otros. Este estudio de la nueva realidad, ¿qué más preguntó? Yo creo que sobre estos, los beneficios, los negativos, lo que está tratando de medir es en un momento cómo está el uso en México en comparación con otros países para luego preguntar más. Entonces, ¿cuáles son los significativos? Common Sense, el socio en el estudio, es un líder en temas de protección de niños de contenidos. Tiene una larga historia en eso y ahora con las nuevas tecnologías estamos investigando entonces cuáles son los nuevos temas que tendríamos que cuidar los niños. Entonces ellos lo que generan son mucho en su sitio web de commonsense.org, muchos como calificaciones de los medios, contenidos que pueden usar los papás o estrategias, tips para papás que quieren regular o establecer medir. reglas, ¿no? Límites. Sí debe de haber límite en el uso de los dispositivos, Ángela. Yo creo que sí, todos, y lo que se reporta en el estudio es que todos sí lo vemos. Por ejemplo, hubo el tema de conflicto. Todavía los papás y los hijos todavía no dicen que está cambiando sus relaciones, pero sí dicen que afecta actividades familiares. Es que está en tercer lugar, dijiste. Sí, ¿el primero cuál era? Me acordé ahorita de domésticas, problemas domésticos. Tareas domésticas, número 1. Hora de acostarse, número 2. Y número tercero, 3. los teléfonos. Entonces, y no solo ese conflicto en general, pero afecta comidas o salidas en familia. Entonces, pues sí, yo pienso y yo creo que la mayoría de los mexicanos piensan que tenemos que regular nuestro uso y cuidar a nuestros adolescentes el uso y los malos efectos. Sí, porque no podemos satanizar esto, ¿no? O sea, no podemos... Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Ángela, de este tema. Continuamos con otros tantos más, pero por favor, danos los datos, si eres tan amable, de dónde podemos consultar el estudio La Nueva Realidad. Doctora Ángela McCracken. Sí, muchas gracias. Está en el sitio de annenberg.usc.edu. Se llama La Nueva Realidad, Padres, Adolescentes y Dispositivos Móviles en México. Y este reporte está en español y pueden bajar los otros de Japón, Inglaterra y Estados Unidos en inglés. Oye, Ángela, qué bien hablas español, ¿eh? Gracias. De verdad te felicito porque... ¿Dónde naciste? En Los Ángeles, California. Y entonces, ¿hablas perfecto inglés? ¿Y aprendiste desde niña el español? Aprendí aquí en México, en Guadalajara, en el Centro de Estudios para Extranjeros. Qué bárbara. Pero tengo años practicando. Qué barbaridad. De veras, muchas gracias por hablar en nuestro idioma. Qué bonito. Oye, porque pudieron no. Así de fácil.